Y le damos la bienvenida, ya es amigo de Informadísimas, a este politólogo, docente universitario, que está en los grandes canales y nosotros humildes, él nos atiende igual. Sí. Gustavo Marangoni, bienvenido. Andrea y Cecilia, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola Andrea, Cecilia, buenas tardes. Siempre un placer hablar con ustedes. Bueno, Gracias. nos Pensaba, alegramos. Gustavo, la última vez que hablamos, ¿a cuánto estaba el dólar? ¿Habría llegado a 300? ¿No? Porque hoy está volando por los aires. Sí, parece. Mirá, nuestras conversaciones hacen subir al dólar. Nunca lo pensamos así. Sí, tal cual. Nosotros y generamos el alza del dólar. Bueno, pero vamos a procurar que esta vez no sea tanto. Pero sí, lo cierto es que estamos en otro episodio de una suerte de corrida, veremos, cambiaria. Pensemos que a principios de este mes, yo no recuerdo cuándo fue la última oportunidad en la que nosotros conversamos, pero lo cierto es que a principios de este mes el dólar estaba alrededor de 300 pesos. Ahora, todo esto que sucede, que tiene que ver, primero, bueno, con un mal manejo económico y después con un mal manejo político, ¿se hace a propósito? ¿No se piensa? Digo, cada palabra que dice el presidente o la vicepresidente hacen estas disparadas. ¿Lo hacen adrede? ¿No se dan cuenta? ¿Cuál es tu mirada? Yo descarto que sea intencional porque obviamente que primero se perjudican todos los argentinos, pero además se perjudica el gobierno de manera directa. Creo que hace mucho tiempo hay bastante mala praxis, tanto en el orden político como en el orden económico. Así como vemos un presidente que, impulsado por gobernadores, anuncia que desconoce un fallo de la Corte Suprema para el día siguiente decir que en realidad lo acepta, pero que lo paga con bonos, y no es la primera vez que esto sucede. A lo mejor esta historia comenzó allá lejos y hace tiempo en Vicentín, ¿se acuerdan? Cuando hubo tantas idas y vueltas y el presidente decía que iba a nacionalizar, después que iba a expropiar, no, sí. después que más o menos. Entonces, yo creo que justamente este extraño proceso de toma de indecisiones, casi diría yo, más que decisiones, es lo que ha caracterizado estos años del Frente de Todos, y por supuesto que eso tiene un impacto en la economía, porque también en la economía hemos visto cosas extrañas. No vayamos tan lejos. Ahora que estamos terminando el 2023, chicas, pensemos que hace 10 meses, 11 meses, el presidente de quien entonces era presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, renunciaba a ese puesto, a esa responsabilidad, a la de ser el jefe de la bancada, no a ser diputado, porque estaba en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se votó con el apoyo de la oposición. Después, unos pocos meses más adelante, en julio, tuvimos una renuncia abrupta del ministro entonces Martín Guzmán, el interinato, casi diríamos hoy, conociendo el final de la historia, de Juliana Batak, con sus breves 20 y tantos días al frente del Palacio de Hacienda, y luego el reemplazo por Sergio Massa, y allí en más, bueno, un intento de magnicidio, la condena a la vicepresidenta por parte del Tribunal Oral Federal, que la encontró culpable, y posterior e inmediatamente la decisión de la vicepresidenta de anunciar que no se iba a presentar a ningún cargo electivo para el año que viene. Y ahora un nuevo episodio de una corrida cambiaria, porque como todos sabemos, desde hace mucho tiempo en la Argentina hay muchísimos pesos y muy pocos dólares en el Banco Central. Así que la combinación de todo esto hace un cóctel bastante inestable y por momentos amaga ser casi explosivo, ¿no? Sí, ahora Gustavo, todo lo que tenga que ver con el mundo político en nuestro país y seguramente en otros, pero aquí particularmente repercute de lleno en el ámbito económico. ¿Qué nos puede deparar 2023 cuando tuvimos un Congreso prácticamente paralizado, y diría paralizado ya sobre el último tramo de 2022, y que en este contexto ya puede llegar a tratar el blanqueo en febrero de manera excepcional, pero también estamos en un año electoral y vemos que en lugares donde se delinean muchas decisiones,
no hay cabezas, no hay bancas calientes. Digo, ¿qué podemos esperar los ciudadanos? Me parece que lo que se puede esperar es simplemente llegar al proceso eleccionario primero y al traspaso de mando después con el menor nivel de inestabilidad posible. Esto no es que digo que es lo que va a suceder, digo que es lo máximo que podemos esperar. Claro. Lo máximo que podemos esperar es que el paciente no se agrave, no que se cure. Si ustedes me permiten la analogía médica, yo diría, somos un paciente que está en una situación muy delicada, al que hay que tenerlo permanentemente atendido, que hay que procurar que no se contagie nada nuevo a las muchas dolencias que ya tiene, pero si viniese alguien y dice, no te preocupes que este paciente, dale una semana si sale caminando de la terapia intensiva, y yo te diría, no le creas. Ahora, en realidad, Gustavo, compleja. sí, hay que esperar, ¿no? Es como aguantar. En el medio, todo el tiempo malas decisiones que hacen que lo económico cada vez los mercados activen. ¿Cómo hace el gobierno que asuma, sea del mismo color que el oficialismo, sea la oposición, cuando la UCA dio ahora datos que el 51% de la población tiene algún plan social del Estado? ¿Cómo se puede sostener esto? Sí, le agrego algo. ¿Cómo bancás con 100% de inflación también? Todos los días pegándote en el bolsillo. Bueno, yo creo que ahí, empezando por la segunda observación, yo creo que es ahí lo primero que el próximo gobierno, de cualquier signo político que sea, izquierda, derecha, centro, arriba, abajo, al medio, el que te guste, lo primero que tiene que hacer es estabilizar la economía argentina. Vuelvo a mi ejemplo del paciente. Cuando en una guardia hospitalaria ingresa un paciente en un estado muy delicado, ya sea porque ha tenido un infarto o un accidente cerebrovascular o un trauma en la vía pública, lo primero que se propone el equipo que lo atiende es estabilizarlo. Vieron que se escuchan los partes médicos y dicen, bueno, el paciente está hemodinámicamente compensado. Y vos decís, bueno, es algo. Bueno, acá hay que estabilizar al paciente, que se llama República Argentina. No va a suceder eso seguramente en el 2023, va a ser la primera tarea que tenga que encarar el gobierno del 2024. Hoy es ciencia ficción, o por lo menos yo considero que sería aventurado de mi parte decir lo que un supuesto gobierno, que todavía no sabemos ni el color, ni la persona, ni el estado estricto de situación que herede, va a ser, pues no lo sé, pero que indudablemente va a tener que encarar por el hecho de bajarle la temperatura. Un paciente con 40 o 41 grados de temperatura está al borde de la convulsión, no le podés hacer ningún tratamiento. Primero le tenés que bajar la fiebre, tenés que bajar la temperatura. La temperatura de la Argentina es la inflación. Eso responde a una dolencia estructural de base mucho más concreta y contundente, que tiene que ver con el permanente déficit del Estado argentino y con una situación en la cual los acreedores locales y los acreedores internacionales confían muy poco. Es decir, no solo somos un país muy endeudado, sino que además aquellos que nos han prestado dinero, inclusive los mismos argentinos que compran títulos públicos o los tienen, confían muy poco en la capacidad argentina de pagarlo hacia adelante. Por lo tanto, lo que tendrá que hacer la próxima administración es indiscutiblemente transmitir una enorme confianza mediante un plan de estabilización, pero sobre todo mediante la elección de políticas y de personas que sean creíbles. Yo creo que estas cuestiones de un día se anuncia algo, al día siguiente se anuncia algo distinto y a la noche del otro día se anuncia una posición intermedia entre la del primer día y la del segundo, es en aquello en lo que no podemos seguir transitando, porque nos revela una improvisación permanente. Y ustedes perdonen porque voy a abuso de mi ejemplo médico, pero imagínense que ustedes tienen un ser querido en un lugar donde lo atienden y cada integrante del equipo médico les dice que el pariente suyo tiene una enfermedad distinta y cada uno propone un tratamiento diferente y lo va cambiando a lo largo de los días. Vos decís, bueno, yo lo quiero cambiar de clínica.
Yo no quiero cambiar de clínica, de hospital, del lugar donde esté, porque no me inspira confianza. El primer punto que requiere una política y una economía es la confianza. Miren, por algo, en este billete que tanto nos apasiona a los argentinos, que es el dólar, está la palabra confianza. Dice, en Dios confiamos, ¿no? Dice la parte del dólar, digamos. En Dios confiamos. Es decir, la confianza es lo que estructura una sociedad, lo sabemos nosotros, por la relación con nuestras amistades, con nuestros familiares, en los trabajos, etcétera. Lo primero que alguien te pregunta es, che, ¿le tenés confianza, fulano? ¿Le tenés confianza, mengano, para prestarle el auto, para, no sé, darle plata? Bueno, si la confianza no existe, todo lo demás se deteriora. O sea que hasta que, bueno, el gobierno no dé confianza a inversores, a gente que pueda venir a levantar, por más que todos los economistas den la fórmula, porque a ver, de hecho Massa tiene un economista muy respetado, pero bueno, si no hay confianza... Las fórmulas no han variado mucho. Es poco tampoco lo que puede hacer. Es que todo pasa por allí, todo pasa por el tema de la confianza, y lo primero que tenés que lograr es que confíen los propios que vivimos acá, porque por ¿cuál motivo lloverían inversiones, como se decía en otro momento, en un país en el cual los propios residentes no confían? Claro. ¿No? Exactamente. Como que yo te digo, che, ¿le querés prestar plata a mi amigo? Yo no le presto porque la verdad que no le tengo nada de confianza, pero vos prestale, vos me digas, no, me estás cargando. No funciona así, ¿no? Bueno, claro. Entonces, creo que eso es elemental, y la política va a tener el gran desafío de aprovechar el proceso electoral para tratar de transmitir confianza y esperanza. Porque yo creo que ahora que terminamos un año con el humor social muy arriba por la victoria argentina en el Mundial, y estamos todos remanijas festejando y celebrando cada cosa, digamos, que tiene que ver con lo que pasó en Qatar, también encontramos que el humor político está en el piso y el económico está en el subsuelo. Entonces tenemos que armonizar estos tres humores: el humor social, el humor político y el humor económico. Bien. Tienen que ir más o menos a velocidades similares. Gustavo, nos quedamos con esa última reflexión. Te queremos agradecer muchísimo por esta comunicación con la radio y el canal del Eco, y por supuesto te deseamos que cierres bien el 2022 y tengas un 2023 brillante. Igualmente para ustedes, siempre para mí es un placer y un lujo hablar con ustedes y con todo el Eco de Tandil. Muchas gracias. Gustavo Marangoni, politólogo, docente universitario, bueno, que sabe mucho del tema, así que nos ha dado su panorama.